¿A dónde busco guía? Tengo un buen jefe. Me da consejos profesionales. Cuando quiero guía, voy con alguien que amo y en quien confío. Porque no sé todas las respuestas, siempre es bueno buscarlas en otro lado. No creo tener una persona ahora que me dé guía. Tienes que buscarla en tu interior, porque si la buscas en otras personas, nunca vas a aprender solo. Busco consejos con mis amigos. Si es algo que me muero por hacer, aun si hay más contras que a favor, de todas formas lo hago. Alguien que sepa más que yo. Con mi padre si es sobre chicas. Tal vez mi padre, pero no siempre tomo lo que dice muy literal. Siempre busco a mi amigo cuando necesito guía, apoyo o lo que sea, porque es muy listo y, lo más importante, nunca juzga. Hace muchos años, muchos años, cuando era chico, en el colegio hicimos una actividad que nos iba a enseñar sobre la confianza. Nos vendaron los ojos, nos hicieron agarrarnos de la cintura y nos llevaron a recorrer todo el colegio, subiendo y bajando las escaleras, entrando y saliendo de cada aula, pasando por entre medio de los pupitres. Fue difícil, éramos chicos. Caminábamos lento, agarrados, y todos con los ojos vendados, menos el guía, el profe que iba adelante. Confiábamos en él, éramos chicos. Cuando terminamos y paramos, quedamos impresionados de todo lo que habíamos recorrido. 2 pisos. Y habíamos confiado en este líder, en este profe. Y la vida puede ser un caminar a ciegas. Y la buena noticia es que Dios tiene un plan. Tiene un plan para tu vida. Y te guía en todo momento. ¿Cómo es esto, Fernando, de que Dios nos guía? Hola hermanos, soy el Padre Fernando. Hoy vamos a hablar acerca de cómo nos guía Dios. Todos tenemos decisiones que tomar acerca del trabajo, nuestra casa, el dinero, las vacaciones, la administración de nuestro tiempo, posesiones, donaciones, etc. Y queremos saber qué decisión tomar sobre estas cosas. Bueno, en primer lugar es bueno saber que Dios promete guiarnos. Para eso podemos escuchar el Salmo 32 en el versículo 8 que nos dice así: Yo te instruiré, te enseñaré el camino que debes seguir. Con los ojos puestos en ti, seré tu consejero. También podemos ver en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 3 al 4 y el 27, vamos a encontrar este texto que dice: El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Lo otro que es bueno saber es que Dios tiene un buen plan para nuestras vidas, ¿sí? Y podemos para eso escuchar del Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, que dice así: El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. También tenemos en Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice: Porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes, oráculo del Señor. Son planes de prosperidad y no de desgracia, para asegurarles un porvenir y una esperanza. También en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice: No tomen como modelo a este mundo, por el contrario,
transfórmense interiormente, renovando su mentalidad a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. En tercer lugar, necesitamos consultar a Dios antes de tomar una decisión importante. ¿Sí? Tenemos ahí el libro de Isaías, capítulo 30, versículos 1 y 2, que dice así: «Ay de los hijos rebeldes, oráculo del Señor, que hacen planes sin contar conmigo, que concluyen pactos contrarios a mi espíritu, añadiendo así un pecado tras otro». También vemos el ejemplo de Jesús por excelencia. Lo vemos en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 1, que dice así: «Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto». También tenemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 19. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo: «Les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre lo hace igualmente el Hijo». En cuarto lugar, tenemos cómo debe ser nuestra actitud. Debe ser humilde. Y vamos a ver en el Salmo 25, versículo 9, dice: «Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres». También tenemos en el Evangelio a María, que dice: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el ángel se alejó. También tenemos otro salmo, que es el Salmo 25, que nos dice: «El Señor da su amistad a los que lo temen y les hace conocer su alianza». Bien, esta es a modo de introducción. Nos ayuda a darnos cuenta entonces que Dios promete guiarnos, tiene un buen plan para nuestras vidas. Necesitamos consultar a Dios para tomar las decisiones importantes y que nuestra actitud debe ser de humildad. Ahora vamos a ver 5 formas en las cuales Dios nos guía, ¿sí? En primer lugar, a través de su palabra, de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿sí? Y entonces ahí tenemos en la Biblia la voluntad general de Dios. Y podemos entonces escuchar la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16. «Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para argüir, para corregir y para educar en la justicia. Tu palabra es una lámpara para mis pasos y una luz en mi camino». Ese es el Salmo 119, versículo 105. Y en el versículo 130 encontramos: «La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante». También tenemos que Dios nos habla por medio de la voluntad particular. Y ahí cada uno tendríamos que ver ¿sí? qué es lo que Dios nos quiere decir a cada uno. Leyendo la palabra de Dios podemos darnos cuenta de alguna iluminación que el Espíritu nos sopla a través de su palabra. Otra de las formas es directamente por medio de su Espíritu, del Espíritu Santo. Vamos a escuchar de los Hechos de los Apóstoles cómo el Espíritu Santo interviene. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 22. «Y ahora, como encadenado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá allí», decía San Pablo. Después también tenemos otro texto en el cual del Evangelio según San Juan, que dice así: «El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz». En Hechos de los Apóstoles tenemos otro texto que dice así: «Cuando llegaron a los límites de Misia, trataron de entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió». O sea que el Espíritu Santo a veces nos permite algo, a veces no nos permite algo, ¿sí? Bien, también vamos a ver que el Espíritu de Dios nos habla mientras oramos, ¿sí?
Mientras estamos haciendo oración, Dios nos habla. Vamos a escuchar de los Hechos de los Apóstoles, versículo 2, capítulo 13, versículo 2. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. También a veces el Espíritu Santo nos habla a través de un deseo intenso de hacer algo. Y ahí tenemos de la carta a los Filipenses, este texto que dice: porque Dios es el que produce en ustedes el querer y el hacer, conforme a su designio de amor. También hay maneras menos comunes a través de las cuales nos habla el Espíritu Santo, ¿sí? A veces, por ejemplo, alguna profecía. En esos días unos profetas llegaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, movido por el Espíritu, se levantó y anunció que el hambre asolaría toda la tierra. Esto ocurrió bajo el reinado de Claudio. Esto está tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 27 al 28. También tenemos otro texto que dice así: permanecimos allí muchos días y durante nuestra estadía bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos y dijo: el Espíritu Santo dice, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán a los paganos. Eso lo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos del 10 al 11. También en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, versículo 20, nos dice: mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. También hay otro texto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 10, donde dice: apenas tuvo esa visión, tratamos de partir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba para que la evangelizáramos. En Isaías escuchamos el llamado de Samuel. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Bien, también es necesario poner a prueba esa persona que se dice inspirada, ¿sí? En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 1, vamos a encontrar este texto que dice: queridos míos, no crean a cualquiera que se considere inspirado, pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. Otro texto en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, dice: nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Esta es otra forma también de saber si Dios nos habla a través de esa persona. En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 3, tenemos: en cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificarlos, exhortarlos y reconfortarlos. Luego en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 15, dice: que la paz de Cristo reine en sus corazones, esa paz a las que han sido llamados, porque formamos un solo cuerpo, y vivan en la acción de gracias. Bien, la otra forma por la cual nos guía Dios es a través del sentido común, ¿sí? El sentido común es esa la inteligencia que Dios nos dio y que nos hace darnos cuenta qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene de acuerdo al plan de Dios. Vamos a encontrar en los Salmos, en el Salmo 32, versículo 9: no sean irracionales como el caballo y la mula, cuyo brío hay que contener con el bozar y el freno para poder acercarse. O también en la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Piensa en lo que te digo, y el Señor, por tu parte, te ayudará a comprenderlo todo.
También en la carta a los Corintios, en la primera carta, capítulo 7, versículo 17, dice: fuera de este caso, que cada uno siga viviendo con la condición que el Señor le asignó y en la que se encontraba cuando fue llamado. Esto es lo que prescribo en todas las iglesias. Y también en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 24, dice: hermanos, que cada uno permanezca delante de Dios en el estado en que se encontraba cuando fue llamado. En cuarto lugar, tenemos el consejo de los hermanos. Dios nos guía a través del consejo de los hermanos de comunidad, de alguien que sea creyente, que tenga tiempo de oración, que tenga vida sacramental. Nos guía el Señor también. Vamos a encontrar en los Proverbios, en el capítulo 12, versículo 15, que dice: al necio le parece que su camino es recto, pero el sabio escucha un consejo. Después también en Proverbios 15, 22, por falta de deliberación fracasan los planes, con muchos consejeros se llevan a cabo. Y finalmente en Proverbios 20, versículo 18, dice: los proyectos se afianzan con el consejo y la guerra se hace con estrategia. Finalmente, vamos a tener que Dios nos guía a través de señales circunstanciales, lo que llamamos la providencia de Dios. Y por ejemplo tenemos en Proverbios capítulo 16, versículo 9, donde dice: el corazón del hombre se fija un trayecto, pero el Señor asegura sus pasos. Después en el Salmo 37, versículo 5, dice: encomienda tu suerte al Señor, confía en Él y Él hará su obra. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 7, dice: cuando llegaron a los límites de Misia, trataron de entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y en la primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 9, dice: ya que se ha abierto una gran puerta para mi predicación, aunque los adversarios son numerosos. Bien, entonces hemos visto estas cinco formas en las cuales Dios se nos manifiesta, ¿sí? A través de la Biblia, a través de sus mandamientos, la voluntad general y la voluntad particular de Dios para cada uno de nosotros, por medio de la guía del Espíritu Santo, a través de nuestra oración, a través de un deseo intenso de hacer algo, a través de la profecía, a través de los sueños, a través de visiones e imágenes, a través de los ángeles, a través de una voz audible. También hay necesidad de poner a prueba esto, que algún profeta que nos dice algo, alguna profecía, hay que ponerla a prueba. Y finalmente lo que vemos es las otras formas, es a través del sentido común, nuestra cabeza, nuestra inteligencia. Dios nos ha dotado de inteligencia para que la aprovechemos, para que veamos qué es lo que es más conveniente de acuerdo a la ley de Dios. El consejo de los hermanos, de la comunidad dentro de la iglesia, ¿sí? Y después, finalmente, a través de la providencia de Dios, a través de las circunstancias, ¿sí? A través de las distintas señales circunstanciales, Dios nos va hablando. Bueno, finalmente, la conclusión es que, hay que ser muy paciente. En la vida, cuando tomamos decisiones, todos cometemos errores. Lo bueno es que Dios siempre nos perdona. Lo vamos a ver en el libro del profeta Joel. Dice: yo los resarciré por los años en que lo devoraron todo la langosta y el pulgón, el roedor y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. Y finalmente el texto de Romanos, que nos alienta siempre, la carta a los Romanos capítulo 8, 28, que nos dice: sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. A mediados del siglo XIX, el aristócrata británico Lord Radstock se hospedaba en un hotel en Noruega. Una noche escuchó el sonido de un piano tocado horriblemente en el salón de abajo. Volteó y vio a una niña que estaba haciendo un ruido terrible.
Por lo general era un hombre paciente, pero lentamente el ruido perturbador comenzó a desesperarlo. Mientras observaba, un hombre se acercó y se sentó al lado de la niña. En lugar de detener los esfuerzos de la niña, el hombre empezó a tocar, construyendo acordes con ella. Con cada nota, su melodía complementaba las de ella, y de pronto un sonido hermoso llenó todo el hotel. Tomó sus errores y disonancia y los convirtió en algo inmensamente hermoso. Lord Rastock después se enteró que el hombre que tocaba al lado de la niña era su padre, el famoso compositor ruso del siglo XIX, Alexander Borodín. Y así, al mirar hacia atrás, podemos ver que Dios puede usar nuestros errores. Y yo he cometido tantos errores. Dios no me envió a prisión, fui yo. Dios no me hizo tener 2 divorcios, fui yo. Pero me ha ayudado a salir adelante. Tuve padres disfuncionales, alcohólicos. Me echaron cuando tenía 15 por discutir con mi padre. Invadí una propiedad con mi pandilla. Tuve problemas con la policía, terminé con una sentencia. Salí de la prisión, entré al ejército a los 21. Tengo 2 matrimonios, 2 divorcios. Casi era alcohólico. Era un bravucón en la escuela. Entré al equipo de boxeo en el ejército y me volví un bravucón con uniforme. Mi madre murió. Yo no había visto a mi mamá desde niño. Ella enfermó. Tenía cáncer. Mi mamá y mi papá eran fumadores y alcohólicos. En resumidas cuentas, la internaron en un hospital. Estuve como 10 días con ella y murió. Ella tenía un tumor grande, masivo. Y se quedó dormida en mi brazo. Ese fue el catalizador para mí, de hecho, para empezar a pensar en ciertas cosas. Esto comenzó mi búsqueda. Poco después de eso, un amigo me dijo, tienes muchas preguntas, deberías ir a un curso alfa. 16 años en el ejército. Había saltado de aviones, tomado cursos de tiro, había sido militar, había hecho cursos sobre todo, haría un curso sobre Dios. No olvido que estaba sentado allí escuchando estas charlas y pensé, ¿sabes qué? Nunca había oído nada de esto. Era completamente nuevo para mí. Y entonces oré. Y mi oración fue, si estás allá arriba y todas estas cosas son ciertas, si puedes convertirme en un hombre mejor, hacerme una mejor persona, tú sabes, si puedes convertirme en un esposo fiel, en un buen padre, alguien que le agrade a la gente, entonces, ¿sabes qué? Adelante. Y las cosas empezaron a cambiar, pasaban cosas muy raras por mi cabeza. Ya que pensé, he vivido con mi novia 8 años. Ya deberíamos casarnos. Hablamos al respecto y nos casamos. Oré y mi hijo volvió a mi vida. Lo había dejado cuando tenía 3, ahora tiene 36 y vive con nosotros. Tengo una hija de 18 años que es hermosa. Si tú me hubieras dicho hace algunos años que yo serviría a Dios a tiempo completo, te habría dicho, estás completamente loco. Hubiese sido en lo que menos hubiera pensado. Ni siquiera lo habría pensado. Todavía tengo que pellizcarme a veces. Estoy trabajando con personas ahora con las que he estado cerca gran parte de mi vida. Muchas personas con las que me identifico. Trabajo con indigentes, con personas afectadas, con trastornos mentales, con gente en prisión, con gente que sale de prisión por una caridad llamada Cuidado de Expresidiarios. Me nombraron miembro de la Orden del Imperio Británico, lo cual fue muy emocionante por mi trabajo con expresidiarios. Y tener un honor así es extraordinario. Y es lo que Dios dice, tengo un plan bueno y perfecto para tu vida, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Él dice que nunca va a dejarnos, no nos abandonará. Y eso para mí es lo que me motiva a continuar.